Bueno, buenas tardes a todos. Primero principal, perdón por retraso. A ver, una cosita acá. Bueno, ahora sí estamos de vuelta. Perdón por el retraso a todos. Por favor, ¿podrían mencionarme quiénes están presentes hoy? Buenas tardes, doctor Renato Rico. Bien. Doctor, buenas tardes. Isa Cachambi. Bien. ¿Quién más? Buenas tardes, doctor Daniel Padilla. Bien. ¿Quién está con otro curso? ¿Lo podrían desconectar, por favor? Así no nos interrumpe. Se escucha el audio de otro ahí. Bueno. ¿Pudieron hacer algo del trabajo que yo les mandé, la encuesta, la opinión, la entrevista con sus compañeros? ¿Pudieron hacer algo? Más o menos andan por ahí sobre el trabajo de los derechos de los internos penados. Estamos en eso, doctor. Bien. ¿Y entendieron más o menos la consigna? Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí. Renato Rico le habla. Yo lo hice al trabajo, pero bueno, ahí tenía una pequeña duda. Lo que usted se refería con reseña personal es lo que entendemos del artículo, ¿que no? De los artículos que avalan esos derechos. Claro, de lo que desarrollamos en clase, lo que se desarrolló en la temática sobre los derechos, digamos, de los internos, que es lo que ustedes comprendieron, es para ir viendo si van eventualmente comprendiendo las consignas, lo que se desarrolla en clase. Esa es la importancia, digamos, del trabajo en sí, para saber a ver si lo están siguiendo el curso, van al día, un poco también yo para revisarme a mí mismo, a ver qué detalles tengo que ajustar, qué no. Eso más que nada. Me gustaría, cuando escuchen, participen. Yo no lo voy a evaluar, no lo voy a tomar examen. No es que, a ver, ya va a llegar la oportunidad en que lo examinemos, pero me gustaría más participación de ustedes en la clase, porque también para saber yo cómo voy avanzando con los contenidos día a día, cómo se va trabajando y de esa manera, bueno, hacer un mejor trabajo, un mejor desarrollo, porque si no es muy monótono, hablo solamente yo, y no sé si van entendiendo, me van siguiendo. Entonces, me gustaría también que pregunten por plataforma, hagamos un foro, veamos la forma de más o menos ir avanzando, a ver, ir interiorizando, a ver qué es lo que podemos. El objetivo principal de todo esto es que ustedes se preparen, digamos, para poder superar quizás alguna falencia que tenemos o ir perfeccionando las cosas buenas que tenemos en cuanto al ejercicio diario de la administración, digamos, en la ejecución de pena. Para ir mejorando, como yo les decía o les dije en el audio, en el video que les mandé en la presentación, esto es muy importante porque ustedes van a interactuar no solamente con el interno, interactúan con los familiares, interactúan con los defensores, ya sea defensores oficiales, defensores, el defensor particular, con un secretario, en el caso mío, con los jueces. Entonces es muy importante que ustedes se puedan desenvolver, que se saquen esa timidez de encima. Ustedes son funcionarios, son personal administrativo, tienen que saber manejar. No puedo estar yo empujándolo a ver quién se presenta. A ver, y están mudos, quietos ahí. Tengan en cuenta que ustedes ya son profesionales, son personas que están con una misión muy importante que es la resocialización de otras personas. Entonces, yo tengo que estar preparado, tengo que estar debidamente capacitado. Entonces es importante el avance. Está bien, ustedes van a obtener un certificado de acá, si aprueban el curso, todo, pero lo más importante es, digamos, alcanzar esa impronta, ese poder manejarse con mayor soltura.
y que el trabajo de ustedes, el objetivo principal mío, que el trabajo de ustedes día a día sea más ágil, sea más versátil, sea una cuestión que interactúen y lo lleven con mayor comodidad a partir del conocimiento y del saber lo que estoy haciendo. Una comprensión de lo que yo estoy haciendo día a día, no que hago una tarea automática y cuando yo te pregunte, che, ¿por qué han resuelto esto? ¿O por qué el Consejo Correccional opina tal o cual cosa de tal cosa? No, no sé, habría que ver, hay que hablar con el psicólogo, hay que hablar con el jefe del pabellón, y vos decís, han puesto la firma en algo que después te llega al juzgado, te llaman por teléfono, te dicen, doctor, ¿cuándo va a salir la resolución del interno tanto? ¿Qué hago yo? Capture pantalla a los informes y le digo, ¿qué me están pidiendo? Que por favor urgente resuelva y tengo informes dentro del Consejo Correccional contradictorio, en donde un psicólogo me dice, sí, está bien, puede acceder al peticionado, y el psiquiatra me dice, no, no reconoce pauta, no reconoce conducta, y me da como informe final por unanimidad favorable. Ahora, ¿cómo hago yo para defender esa labor administrativa? ¿Cómo hago yo si tengo en un punto determinado un disidente o una disidencia y después finalmente me dicen que no, que está todo bien y que por unanimidad todos opinan igual? Y vos decís, che, ¿cómo hago acá? ¿Cómo hago acá? ¿Cómo hago en este caso? Por eso es importante la participación de ustedes. Es importante que pregunten. Obviamente, nos vamos a equivocar, todos nos equivocamos, nadie. Para eso estamos acá. El profesor, ustedes, los coordinadores. Entonces, y el importante, el hablar. Yo le hablo la parte teórica, le explico. Pero ustedes me dicen, a ver, profesor, o como quieran llamarme, no entiendo esto, no lo comprendo. ¿Sí? Entonces yo le doy una directiva, le doy un trabajo y decís, ¿cómo lo hago? No lo entendí. No entendí, a ver, los derechos. ¿Por qué los derechos hablamos siempre? ¿Sí? Entonces es fundamental entender las cosas, comprender para que cuando yo voy a algo y tomo una decisión de algo, el día de mañana me toque estar en judiciales, me toque estar como jefe de pabellón, me toque estar como director, me toque estar en el Consejo Correccional y yo vaya a poner una firma, si una firma a conciencia, no una firma teledirigida por otro que viene, me cuenta y me dice, no, mira, hay que decirle así porque así debe ser. Y yo firmo, y cuando yo le hago la consulta, o viene la consulta del juez, quedo así, dando vuelta y vuelta. Entonces es importante que ustedes interactúen. A mí me gusta la participación, me gusta que ustedes intervengan en cada clase. Ojalá sea 1, 2, 3, 5 participantes. Intervengamos y hagamos la clase más dinámica. Si no, es mucho más monótona. Yo voy a empezar a tratar de hacer unos power para hacer un poco más dinámica, pero sigue siendo un monólogo. Y lo interesante de una clase y de que estemos en un Zoom y que ustedes puedan estar en vivo, es esto, el ida y vuelta, que en ese momento enriquezcamos la clase y al mismo tiempo nosotros seamos portadores de las dudas que puede tener un compañero que hoy en día en este momento está trabajando y no puede acceder al curso en vivo. Esa es la importancia también de este sistema, de esta modalidad de trabajo. A mí me había quedado pendiente de la clase anterior un tema que habíamos hablado sobre los derechos de lo interno, los derechos que se les reconocen, los principales derechos, derecho a la vida, la educación, los principales derechos que tiene el interno, porque habíamos consensuado desde un comienzo del curso que el penado es un sujeto de derecho, es un ser humano, sigue siendo ser humano, más allá de lo que se pensaba antiguamente. Pero hoy en día, con todas las garantías constitucionales, sostenemos que es un ser humano, que es una persona y que es un sujeto de derechos. Son derechos que son intrínsecos al ser humano y que se originan desde su nacimiento. Ahora bien, yo digo lo siguiente, no perdemos, sí se regulan esos derechos. Hay ciertos derechos que, en cierta forma, en base a la autoridad administrativa que ustedes ejercen, son restringidos o son restringidos por ley también. Un derecho que, por ejemplo, se le da quizás poca importancia por la habitualidad que nosotros tenemos, es el derecho a la intimidad.
el derecho a la privacidad que se le ha plasmado en la Constitución Nacional. Antiguamente se hablaba de la misiva, de la notificación, de la carta. Hoy en día, con la amplitud de formas, digamos, de formas de contacto que tenemos, ya sea por WhatsApp, por Instagram, por Zoom, por todos los medios, digamos, las plataformas que tenemos de comunicación o las redes sociales, ese derecho se ve muy amplio, muy ampliado, se le ejerce de distintas maneras, de distintas formas. Si bien la Constitución Nacional, la Constitución vieja, y se hablaba de que se mandaba una carta escrita en un papel por una diligencia en ese momento y te tardaba meses en llegarte una carta que te contaba un poco la situación en ese momento y que cuando llegaba ya quizás cambió, hoy en día es automático. Pero la comunicación y la privacidad sigue siendo la misma, ¿sí? Entonces, hoy en día, por ejemplo, la persona penada, con el ejercicio del derecho de ustedes como funcionarios, se ven, digamos, en cierta forma restringidos como el derecho a la privacidad y la intimidad. ¿Por qué? Porque a partir del momento en que yo quedo condenado y yo quedo penado, tengo que ingresar a una unidad carcelaria a cumplir una prisión, una prisión, a cumplir una condena de prisión de ejecución efectiva, donde se me priva la libertad, y ese derecho se va a ver muy restringido, muy, muy limitado, o sea, muy poco va a ser el uso, porque tengo que compartir la celda, un pabellón, con personas que no conozco, con personas que en ese momento lo veo quizá por primera vez, y voy a estar bajo la autoridad o la lupa del personal penitenciario. Ahí es donde entra el rol importante de ustedes, donde ustedes realmente podemos decir que tienen una función preponderante en lo que hace a la regulación de los derechos de los internos. Ojo, miren la importancia, la regulación de los derechos. Ustedes son un rol fundamental en la regulación, en el amalgamiento de sus derechos. A partir de cómo pueden ustedes, digamos, por así decirlo, no violentar, sino que introducirme en ese derecho, regular, restringirlo. Ahora, si actúo mal, lo violento a ese derecho a la intimidad, a la privacidad. Porque no es lo mismo decir, yo estoy en mi habitación, tranquilo, y puedo dar la orden, decir, bueno, desalojen esta sala, se van, yo necesito dar la clase. Y tengo ese derecho a la intimidad y a la privacidad, que le ejerzo libremente al vivir en libertad. Ahora, el interno no, el interno viene en la mañana, temprano o a la madrugada, a la hora que sea, y hay alguna situación que amerita una requisa, ¡pum!, se prende la luz, se abre la celda y se ingresa a la requisa. Por alguna situación en particular. ¿Por qué? Porque estamos previniendo algo, estamos buscando algo importante, se hace una requisa de control de que no haya elementos prohibidos, una requisa de que el interno pueda estar escondiendo alguna sustancia prohibida, o esté en posesión de ella, o lo use para la venta o para el consumo, dinero, objetos prohibidos, como ya lo dije. Entonces, ¿cuán importante es la función nuestra? Y ahí tenemos que entender, ustedes como personal administrativo, decir, che, mirá, yo tengo este poder de policía que mediante el cual restrinjo, puedo controlar. Ahora, tenemos que ser también cautos y entender que estamos tratando seres humanos, que estamos tratando personas que igual que nosotros se cansan, se agobian, se perturban, se enojan, se malhumoran, cuando, por ejemplo, ese ejercicio o esa restricción al derecho es abusivo, y ese abuso es reiterado en muchas oportunidades. Entonces, es importante que nosotros tengamos que comprender, y ahí tomar conocimiento, a ver, ¿cuáles son los derechos del interno? Por eso en el trabajo práctico, a ver, ¿cuáles son los derechos? ¿Qué entiende mi compañero? Che, ¿vos tenés ya los derechos de estos que están acá dentro con nosotros? ¿Vos entendés que es un sujeto de derecho? Y no, para mí un interno es un preso más que viene a cumplir una condena y acá va a ser lo que nosotros digamos, porque nosotros acá ordenamos nosotros. Puede ser, pero todo tiene un límite. Toda restricción del derecho o regulación de un derecho tiene un límite, tiene un control, que eso ya vamos a ver, vamos a hablar nuevamente sobre el control del juez, ya lo dijimos oportunamente, vamos a hablar cuál es la función del control, vamos a repasar un poquito. Entonces,
hablamos de pérdida. En realidad, el interno no tiene pérdida de derecho. Los derechos que nosotros hablamos, o lo que hacemos referencia, son derechos propios del ser humano, son inalienables, son imprescriptibles, no se los puede vender, no se los puede suprimir, porque son del ser humano. Yo, por el simple hecho de ser humano, más allá del título o no título que tenga, por el hecho de estar vivo, ya los tengo impregnados en mi persona, los adquiero a partir del momento de mi nacimiento. Si hablamos, sí, de una regulación, de una restricción. Antiguamente, ¿no es cierto?, lo que comúnmente se restringía, más allá del derecho que yo le hago la observación, que eso, digamos, lo hago a partir de la experiencia, del día a día, del poder interactuar con los internos, decir, no, doctor, esto, el derecho a la salud también, decir, doctor, no me llevan al médico, no me tratan, los doctores acá es por orden de llegada, tenés que salir corriendo, a veces el jefe pabellón está medio dormido ese día, o enamorado, se olvida de abrir rápido en la celda y yo tengo que salir corriendo, llego tarde, la muela me duele, me está explotando, tengo la cara hinchada, habeas corpus, porque era urgente para que lo atiendan y después tenga que salir como bombero a librar el oficio para que el personal se fije en que ese interno está enfermo. Entonces ustedes se dan cuenta que las restricciones a los derechos son numerosas desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista en cuanto a la educación, dice, doctor, no me dejan hacer talleres, desde el punto de vista de la progresividad también se ha restringido, doctor, tengo perpetuo, pero mire, no me dejan hacer talleres, no me dejan hacer progresividad. Entonces, no es solamente, digamos, algunos que otros derechos que por ahí algunos autores mencionan. En su generalidad, esos derechos se ven restringidos, se ven que nosotros no nos damos cuenta porque tenemos la suerte y la gracia de Dios y la buena predisposición de haber hecho bien las cosas y de poder gozarlos plenamente. Entonces, cuando nosotros los perdemos y nos damos cuenta, mirá, no me puedo levantar, no es que me puedo ir, me voy a la plaza a correr, me voy a tomar un trago con mis amigos, me voy a cenar con mi familia. Todo eso trae aparejado la ejecución de la pena, la restricción de esos derechos. Los tengo, sí, los tengo reconocidos, pero están restringidos el derecho a la libertad ambulatoria. No puedo deambular libremente. Y, loco, te llegó la hora del encierro, a las 8 de la noche corresponde el encierro, todo el mundo adentro. No, pero yo quiero estar un rato más, quiero echar no, ya está, es la hora del encierro. Entonces, ¿por qué? Porque hay un régimen de control, ya determinado, el personal se reduce, quedan los que están simplemente de guardia, entonces ya no se va a poder controlar adecuadamente a la población, y llegada una hora también se le establece el descanso, después de la actividad, una jornada diaria. Volviendo a la pérdida, hay algunos derechos que se pierden a partir de una condena, ¿sí? Hay derechos que se pierden a partir de la condena. Por ejemplo, el derecho al sufragio. Acá hay que hacer una distinción entre las personas procesadas y los condenados. Los condenados, durante dure la condena, o mientras ejecuten la pena, pierden el derecho al sufragio. El procesado no puede votar. Algunos autores sostienen que está bien. ¿Y por qué? No olvidemos que al momento en que nosotros somos condenados, ya el principio de inocencia desaparece. Ya no somos inocentes. Existe una íntima convicción en donde la persona es culpable de un hecho delictivo. Se ha evaluado las pruebas, se ha evaluado la conducta del sujeto, se ha evaluado las distintas declaraciones en un proceso y el juez concluye, luego de un análisis pormenorizado de la causa, luego de la sana crítica racional, que la persona es culpable de un delito. Perfecto. Consecuencia de ello, principalmente en aquellos delitos relacionados al ámbito político, al ámbito del ejercicio, digamos, del ejercicio de derechos civiles, el derecho al voto. ¿Sí? Cuando yo, por ejemplo, he cometido fraude en elecciones y se ha comprobado que he sido fraudulento y puedo llegar a ser condenado por ello. Entonces, el principal derecho que se pierde, hablan autores, el derecho al sufragio. ¿Sí? Históricamente, en las antiguas civilizaciones, el condenado era mucho más grave la situación del condenado del penado.
se hablaba de la muerte civil. Está bien, al sujeto no se le ejecutaba, no se lo mataba, pero civilmente el sujeto desaparecía. O sea, pasaba a ser un NN y pasaba a ser como alguien que nunca existió. Perdía el derecho al nombre, el derecho a la identidad, el derecho, todos los derechos que cayó una persona. Más, algunos dicen, a vos te podían venir, dame un ejemplo, a vos viene, te mata a alguien y no es responsable de ningún delito porque es algo que no existe. Es como una cosa que desapareció. Entonces, por ejemplo, en la antigua Grecia, aquellas personas que violaban normas sociales o las normas legales eran sujetos, como decíamos, a la muerte civil. Y esa desaparición, la pérdida de los derechos, pérdida de derechos, no solamente derechos, sino también la pérdida de los bienes que el sujeto tenía o poseía. ¿Sí? Entonces, era algo parecido, se le equiparaba en ese momento al destierro, ¿sí? Como si fuera que alguien te echan de la provincia, vos te vas, te destinan al desierto y quedás allí con los puestos, con tu vida y nada más. Y nadie más sabe de vos, nadie más te reconoce derechos, nadie más te reconoce facultades, ni tampoco obligaciones a no existir. No participaba de lo que era la vida civil, la vida de la polis, y también perdía el derecho ese a ser protegido o que se le garantiza el derecho de protección del Estado. Es como que yo hoy cometo un hecho punible y el Estado dice, no, Gutiérrez Gamboa desaparece, deja de ser abogado, deja de ser profesor de Upateco, funcionario judicial afuera, chao, se le quita el puesto, no cobra sueldo, ya no tiene hijos, no tiene mujer, nada. A partir de ahora no existió Gutiérrez Gamboa. Esto también fue sostenido en la Edad Media. Los criminales también sufrían la muerte civil que se hacía en ese momento. Implicaba la pérdida de todos los derechos, la confiscación de los bienes, como ya le había adelantado, y esa pérdida de protección del Estado. Esta muerte civil también fue incluida en el Código Napoleónico, allá en Francia, y se aplicaba a los condenados a trabajo forzado o a los que tenían prisión de por vida. Hubo cambio, ¿no es cierto? Esto evolucionó, hoy en día ya no existe. Ya decís, ¿qué está hablando Gamboa? ¿Está hablando de la prehistoria? ¿Está hablando de dónde? Yo no conozco esas cosas. Lo vemos día a día, nosotros con el trabajo que desempeñamos, los internos decís, che, al final tiene más derecho que yo. Aquí hay que llevarlo acá al médico, llevarlo al control odontológico, derecho a vista a la madre, la abuela, el tío, el primo, el amiguito, el sobrino. Los deberes morales, tienen millones, caen presos y tienen más familiares que cuando estaban afuera. Entonces eso va cambiando, digamos, si bien hay una postura garantista y una postura muy, muy elevada en cuanto al exacerbar los derechos humanos, también, por supuesto, tenemos nosotros que tener la labor de decir, bueno, a ver, regulemos esto, regulemos, a ver, ordenemos el interno. Me ha tocado casos donde, basado en estos derechos que ellos tenían, que ellos se les reconocía, intentaba constantemente el abuso, el traspasar las reglas, saltear los límites. Entonces, tenía una interna que medianamente se portaba bien, y hoy, este fin de semana, derecho, doctor, por favor, nota ambiental del servicio penitenciario, la interna quiere salir a cumpleaños de la madre. Van a hacer un almuerzo familiar, y como bien muchos me los piden, vos decís la verdad que deben ser millonarios, porque hacen una cena y la otra un almuerzo. Y vienen familiares de Santiago, de Buenos Aires, de La Quiaca, de todos lados, y el interno, ¿no? Que tengo que el derecho de comunicación con mis familiares, quiero salir por 24 horas. Yo, pará, a ver, ¿dónde está? ¿Qué profesión tiene este interno? Y vos decís, no, bueno, doctor, recién hace 2 meses que ingresó, recién está saliendo, está en observación todavía.
por ende, obviamente, no goza de ningún beneficio, salida transitoria, ni libertad, semi-libertad, y el interno acaba de ingresar y ya me pide salida por 24 horas. El defensor escrito, que el derecho a la comunicación, ofrece de tuición a, no sé, al Papa Francisco. Entonces vos decís, ahí es donde también tenemos que regular el derecho del interno, restringir un poco y decir, bueno, a ver, a ver, ordenemos. Ordenemos, recién estamos entrando, recién estamos ingresando y veamos. Entonces, más allá de hoy de la idea garantista de los derechos, de resaltar los derechos del ser humano, del interno, de lograr que él tenga el mayor, digamos, acceso a los derechos y que eso no se vea privado, porque anteriormente se anulaba de todo, tenemos que también tratar de no ser extremistas, y justamente nuestra función es educarlo, decir, bueno, a ver, tenés que aprender de límites. Quizás tu familia o tu padre, no sé, la persona que te crió nunca te puso límite, por eso hoy en día estás acá. Entonces, digamos, tratamos de restringir los derechos, de otra forma de restringir los derechos de las personas. En principio, hay autores que, volviendo al tema del derecho al voto, hay autores que dicen, no, tiene que ser libre para todos. Tienen que votar todos, y hay otros autores, otra parte de la biblioteca jurídica, que dicen, no, porque es un penado y no queremos generar desconfianza en lo que hace al ejercicio del derecho al voto o el ejercicio de las votaciones en la elección de las autoridades que nos van a gobernar. Bueno, hoy en día, como les decía, hay un mecanismo para que los internos puedan sufragar, hay distintos países que reconocen plenamente ese ejercicio. Entendemos que no se deben eliminar de todos los derechos, que quedan sujetos a contralor por parte de la justicia, el ejercicio de ellos. Entonces, si bien el sujeto y según autores ya pierden la libertad, pueden seguir ejerciendo ese derecho y teníamos que reorganizar y ver la estructura del derecho al voto. Pero bueno, son tendencias por ahí extremas. Hay autores que, bueno, son demasiado protectores, digamos, de los derechos del penado y lo ven como una Madre Teresa de Calcuta, personas que sufren, pero bueno, hay que cambiar un poco la postura, la mirada, lograr una mixtura adecuada que nos permita sobrellevar ambas posturas, no ser extremista al lado del servicio penitenciario en cuanto a la reglamentación, la aplicación de las reglamentaciones, ni tampoco el excesivo liberalismo hacia el interno. Digamos, en nuestro ordenamiento jurídico actual, la suspensión de ciertos derechos puede ser ordenada por una o mediante una resolución o un anexo a la sentencia condenatoria. ¿Qué significa esto? El juez puede decir, bueno, a ver, yo voy a condenar a esta persona a 5 años de ejecución de cumplimiento efectivo y en un punto que sigue dispongo en cuestión o en relación a lo que reglamenta el artículo 12 del Código Penal, la supresión de los derechos propios del sujeto. Se pierde, por ejemplo, en ese caso, el ejercicio de la patria potestad. ¿Qué significa esto? Claro, con el tiempo que está el interno, es imposible poder ejercer la patria potestad ahí. Privado de libertad. ¿Cómo hago yo para ejercer la patria potestad? Porque tenemos que recordar, la patria potestad es la facultad o el derecho que tiene un papá o una mamá de poder decidir los destinos de su hijo, siempre y cuando sean adecuados y conforme a la edad o se ajusten a la edad o a los estándares, digamos, normales de todo hijo en Argentina o en el mundo. Entonces, esa patria potestad es decir, bueno, a ver, a qué colegio va a ir, a qué hora va a dormir, si va a tener celular o no, con quién se relaciona, con quién se junta, con quién no se junta, qué tipo de recreación va a hacer, cuándo, cómo, dónde. Sí,
analizando la postura del penado, imagínate un penado más de 3 años, y ¿cómo ejerce el penado de la cárcel la patria potestad? Entonces, en esos casos se suprime un derecho muy importante, que eventualmente, bueno, lo recuperará el día que se pueda revincular con su hijo y recupera la libertad. No implica que él eventualmente no pueda opinar, no pueda sugerir, comunicarse con los familiares, o con la pareja, o el esposo, quien fuere, o quien esté a cargo de su hijo, y bueno, eventualmente opinar. Pero no tiene, pierde esa facultad, digamos, que es muy importante. Facultad de administración y disposición de los bienes, ¿sí? Muchas veces nos pasa que por ahí el interno no es que salir a gestionar y decir, me voy, fue orden, autorizar, pero que yo me vaya, me tengo que ir a hacer una compra-venta. No, no, porque él tiene la restricción del artículo 12 del Código Penal. Está inhibido en ese sentido. Entonces, tendrá que ver de articular el mecanismo legal pertinente para que algún juez lo supla en la autorización en el caso que sea inminente, que tengan que disponer o actuar sobre algún bien. Entonces son uno de los tantos derechos que se pierden y se regulan dentro, digamos, a partir o a raíz de la privación de la libertad. En otros países, por ejemplo, más avanzada, como países, hablábamos del voto, por ejemplo, lo permiten libremente los prisioneros sin distinción de si es privado, de procesado o condenado, por ejemplo, en la República Checa, Dinamarca, en Francia, en Japón, en Kenia, son países que simplemente le permiten votar libremente. Bueno, hay algunas cuestiones, digamos, que deberemos analizar acá. No todos los casos son lo mismo, por ejemplo, como yo le decía, aquellas personas condenadas por algún hecho de corrupción, algún delito relacionado digamos, a las personas que estuvieron en actividad pública, participaron de algún cargo público y fueron condenados por algún delito relacionado a esto, al ejercicio de su profesión. Entonces, algunos tratados entienden que corresponden, digamos, dar un corte a esta situación. Es decir, no podemos permitir que una persona que ha sido corrupta, que ha malversado fondos, se ha apropiado ilegítimamente de fondo del Estado o de bienes del Estado, tengan el derecho de participar, inclusive, más allá de la condena a privación de libertad, el juez puede declarar una pena accesoria, vamos a decir así, de inhabilitación por un tiempo determinado o una inhabilitación absoluta o permanente para el ejercicio de cargos públicos. Entonces ya es otro tipo de sanción que puede eventualmente aplicar el juez al momento en que dicte una sentencia o una pena privativa de libertad. En estos casos en particular, ¿no es cierto? Cuando se trata de delito en ejercicio o en cumplimiento durante el ejercicio de las funciones públicas, ¿no es cierto? Desde un cargo político o elegido por el pueblo. Entonces, ahí, digamos, ya está una limitación impuesta por el juez, está reconocida dentro del ámbito legal, está en base al principio de legalidad, porque está establecida la norma, está reconocida la norma, y puede ser reconocido o determinado por un juez esa supresión del derecho, ¿sí? Iba a hablar mucho más en cuanto al tema del sufragio, pero bueno, una cuestión que nosotros, nuestra organización del Estado, digamos, ya está establecido, hablarles de otras cuestiones respecto de que si en tal país dispone a título informativo, más o menos es un panorama, es un pantallazo, y sí me introduje en la privación de otras cosas que nosotros vemos día a día, cuando nos llaman, les decía, por ejemplo,
el permiso, va a venir una escribana donde el interno le va a firmar o no sé qué, un poder para que vaya y venda. Entonces, ahí si no, miren, una cuestión que ya tiene que resolver, el interno está limitado, no puede, acá en la sentencia dice, el juez que lo condenó determina la aplicación del artículo 12, donde el sujeto queda inhibido, entre otras cosas, sobre la libre administración y disposición de los bienes. Vamos a entrar en un tema un poco más dinámico, vamos a decir así. Dentro de la experiencia personal de ustedes, que sé que tengo alumnos que se están desarrollando o desempeñando en distintas circunscripciones, vamos a decir así, o distintas ciudades donde están en este momento las unidades carcelarias, ya sea Orán, Tartagal, Metán. ¿Qué experiencia tienen ustedes? A veces si alguno se anima, ¿qué experiencia tienen ustedes respecto a la función judicial? ¿Alguno tuvo, digamos, o tiene, o tuvo contacto desde su función con algún juzgado de ejecución o en el lugar donde se están desempeñando, actúan con el tribunal de juicio, que al mismo tiempo, juzgado que condena, que al mismo tiempo hace juzgado de ejecución o control de la ejecución de la pena? ¿Qué experiencia? ¿Alguno se anima a contar un poquito de la experiencia brevemente o quiere que siga con la clase? Quiero que me cuenten a ver qué experiencia tienen ustedes. Si a ver, yo interactúo, hago mi tarea y estoy en tal lado y mi experiencia es esta. O me gustaría que se mejore esto, se corrija aquello, porque a nosotros también nos sirve conocer su opinión para nosotros poder mejorar. Doctor, Sí, ¿qué tal? Daniel ¿Cómo le Padilla. va? Sí, bien, bueno, como yo le decía antes de clase, bueno, yo trabajo ahí en Noram, y la verdad que es muy diferente lo que es, bueno, después de ejecución de sentencia. Bueno, acá se turnan, es por cada 4 meses se van turnando los jueces, no hay un juez de ejecución fija, digamos, acá en Noram. Es rotativo. Es rotativo, exactamente. Bien, y bueno, Valencia, qué sé yo, no es como Salto, o sea, yo trabajé en las 7 ahí con jefe Vargas, y bueno, y comúnmente nos comunicábamos con usted o con otros secretarios del juez de ejecución, y bueno, y prácticamente trabajamos en conjunto, y la verdad que acá no es tan así. Creo que, por ejemplo, en los beneficios que tienen los internos, Uh-huh. usted no daba un beneficio similar antes que se resuelva. Acá ya directamente mandan oficios que se hagan una semi y al día siguiente que están a la condicional. Pero si está en trámite la semi, ¿para qué quiere dar la condicional? O sea, por más que no sean diferentes beneficios, primero resolver o uno u el otro, digamos. Está bueno. Y bueno, y la verdad que es como yo les digo, Salta se trabaja diferente, es mucho más estructurado, más prolijo, y la verdad que bueno, no es nada porque quejarnos tampoco no hará ni nada, ¿no? Pero Lo que usted me bueno, está diciendo, también, perdona que le interrumpa, lo que usted está diciendo es una radiografía, un adelanto que vamos a analizar ahora. Hay un tema que vamos a tocar, por eso la pregunta, yo quiero que me cuenten. A mí me interesa saber de ustedes, porque, como le digo, a mi intención es mejorar día a día y crecer día a día en el ejercicio, por eso también acepté esto, para poder transmitirle, y no quiero que sea un monólogo, que yo hable bonito, y dibuje, y hable, no sé, nanameo. No, yo quiero, digamos, la participación de ustedes para nosotros poder corregir, sentarme algún día con mi juez y decirle, mire doctor, estamos en esto, vamos bien acá, nos falta aquello. A mí no me molesta, como yo más de una oportunidad le dije, no me molesta que me llamen en mi teléfono particular, el horario que sea, el día que sea, tratar de una solución. ¿Alguna otra cosa que nos quiera contar? ¿Otra cuestión que quiera hacer una observación o algo? no, más que todo eso, o sea, no es contra
contra nada. Le hago una pregunta, Padilla. ¿El secretario también rota o rota el juez, digamos? Por ejemplo, hoy en día está en turno el juez X1, a los 3 meses rota el juez X2 y el secretario el mismo, ¿o también cambia el secretario? No, el juez va con el secretario también. Ellos tienen su propio secretario. O sea. Ahora, Y qué bueno, difícil, ¿no? Porque es difícil porque yo, por ejemplo, he trabajado Gutiérrez Gamboa, juez Quintero. Y vengo, supongamos, logramos que el interno saque una salida transitoria. ¿Sí? Y bueno, mire, doctor, la situación es esta, y condiciones particulares del interno, por ejemplo, decir, bueno, este interno no ha tocado casos donde nosotros resolvemos y le damos una participación a ustedes, un poquito de control por un tiempo determinado, que el interno me dice, no tengo tuición. Tengo familiares, sí, me acompañan, pero no, son gente pobre, no tienen. Y nosotros sabemos que la tuición es como llevar y traer un hijo al colegio, o sea, tengo que tomar un trabajo y encima es mucho más complicado con el interno porque tienen que hacer la tuición, ir a buscarlo al interno a la unidad carcelaria, imagínense si están en periodo de prueba, ya están con un beneficio, semi-libertad, bueno, semi-libertad todavía quedan en la 1, pero póngale, perdón, salidas transitorias quedan en la 1, semi-libertad ya pasan a la granja penal. Tienen que viajar, supóngase que el pariente viva en Vaquero, vamos a dar un ejemplo así, y tiene que viajar todos los días, o si está en semi, todos los días salir de Vaquero, constituirse en las 7 o en las 6, y en las 7 si es que tiene suerte, llevarlo al interno, sacarlo a la casa mínimamente, el interno se va a trabajar y después a la tarde tiene que devolverlo de nuevo. Imagínense ustedes el compromiso que asumen. Por eso, nosotros más una vez decimos, bueno, opta 2, 3, 4 tuiciones, porque un poco para darle oxígeno, porque es complicado, o sea, el desgaste económico hoy en día, o decir, bueno, Checo no va a tener para el colectivo, tampoco sea pretencioso, ¿no? Macana, o sea, es una cuestión que nosotros contemplamos. Entonces, imagínense que se llegue a un acuerdo, con el juez, lo convencemos al juez, lo hablé a Gamboa, lo hablé, lo tuve una semana ahí volviendo loco, lo convencimos a Quintero y el otro ya estamos por resolver el beneficio, pum, cambio de juez. Cambio de juez, pumba. Rompe y raja, a partir de mañana en tu turno, X2. A volver, explicar de nuevo, plantear la situación de nuevo, entonces con el desgaste que eso conlleva. ¿Alguno otro que quiera contar una experiencia? O el resto ya se han dormido la siesta. No, acá estamos, doctor. Doctor, por la primera experiencia, por ejemplo, soy Cachambi, por lo menos todavía no pasé por ningún sector judicial, sí estoy trabajando en una calle número 1, Metam, bueno, ahora me cuento la escuela de oficiales como instructor, pero no tengo, digamos, esa experiencia por parte judicial. Nunca han tenido roce con el juzgado, digamos, en ningún aspecto. No, totalmente. Bueno, está bien. Está perfecto. ¿Y usted qué cree? ¿Está bueno que haya un solo juez en base a lo que su compañero dijo? ¿O está bien que rote? Cambiemos de juez, vamos viendo, capaz que el otro tiene mejor criterio. ¿Usted qué entiende? Y se lo puede tomar por varios aspectos, capaz que si uno, digamos, si viene un juez, digamos, que tenga un poco más de facilidad y demás cuestiones, pero rota, como te dijo, si usted está trabajando con algún beneficio, alguna petición, y lo cambian, es volver a empezar de cero. Está bien. Bueno, vamos a avanzar con el tema, así no nos demora mucho. Doctor, disculpe. Sí, perdón. René Torrico le habla. Sí, dígame, Torrico. Bueno, a mí, al igual que Isaac Chambi, en lo que respecta al sector judicial, no, nunca trabajé. Lo que sí trabajé fue en grupos operativos, en donde, bueno, el contacto con los juzgados es mediante los oficios y, bueno, donde se efectúa diferentes tipos de salida, ¿vio? Bien. Trabajé en alcaldía, bueno, ahora estoy en la unidad 1. ¿En qué sector está la 1 ahora? En Custodia y Traslado también. Ah, qué lindo. Sí, Está ahí con los lagartos, todo eso.
No, con custodia y traslado no. Ustedes trasladan, bueno, está bien. Sí. Sí, a veces me llegan ahí, me llegan al juzgado, así llegan con la estaca, 2, 3, cubiertos por todos lados, así, chiquito, Nacho. Trae un enano de 1,60 m, así, y salen ustedes dos de 2 metros, así, ¿eh? Dicen, no, este está por, no sé, homicidio de no sé quién, y bueno. Bueno, muy, muy importante la tarea de ustedes en el sentido en cuanto al traslado, porque por ahí el interno se levanta de mala manera, custodia, tenés que Sí, llevar a los... eso, justamente eso yo le quería comentar, que bueno, que es Sí, lo que usted decía, que algunas cuestiones, qué sé yo, para mejorar. eh, yo por lo veo, yo veo una problemática con respecto a la salida y con respecto a la convivencia, lo que es ahora la unidad 1, ¿vio? sí, Le doy un ejemplo que son experiencias que casi semanales uno las vive. Hay salidas, por ejemplo, lo que usted mencionaba hace unos minutos, salida a cumpleaños, ¿sí? Al domicilio. Que bueno, es donde usufructa el derecho el interno, todo. Pero bueno, hay una realidad en la que no hay recursos, ni humanos, ni de transportes. Entonces, por ahí, a uno sabiendo que hay un cumpleaños, qué sé yo, por ejemplo, en una villa, no pueden ir un custodia con un interno, ¿me entiendes? Entonces se bien, refuerza la seguridad. ¿Y qué lleva eso? Está bien, uno le da cumplimiento porque está mediante oficio, de hora tal a hora tal. perfecto. Pero, pero se está dejando de lado, se está dejando de hacer ciertas visitas domiciliares de otro interno por realizar eso. Ujú. Entonces se va reprogramando, y hoy en día es una gran cantidad de salidas reprogramadas, a lo que el interno adentro eh, llega a alterar el orden, incurriendo en falta disciplinaria, ¿vio? Bueno, esa es Bien, una de las experiencias en la que se está viviendo, digamos, casi semanalmente. bien, Y después, bien, bueno, con respecto al derecho a la salud, bueno, justamente donde mis compañeros ahí al momento de la encuesta, en el trabajo práctico, lo hicieron ver, ¿sí? Que porque está bien, hay ciertos casos en que se le hace un buen seguimiento a los internos. Pero, sí, por ejemplo, en lo que respecta a la salida a diferentes nosocomios, no hay hay falta de profesional en lo que es la institución. Por ejemplo, sería ideal, nosotros les llevo el ejemplo, el Servicio Penitenciario Federal de Güemes, de la unidad de Cerrillo, ellos en cada salida van con un enfermero, ¿vio? Entonces es donde ese enfermero hace un seguimiento a cada interno. A lo que la no, unidad 1, por ejemplo, se puede reprogramar, le cancelan el turno, listo, vuelve y no pasa nada. ¿Entiendes? Ese con entiendo. respecto al derecho a la salud. Está Pero bueno, bien. Bueno, falta de recursos. Ojo, ¿no? Guarda, no nos olvidemos que a nosotros, a la parte provincial, nos derivaron el tema de lo que el control de ejecución de pena de la gente que está por delito contra estupefaciente, que era un sí, la tema en ley ese momento de 23. Corte Federal, y la Nación lo asalta, han hecho el convenio y no está viendo el otro convenio, ¿no? Ahora es que es un tema que se está discutiendo porque a partir de eso hay superpoblación, aumentó el problema, digamos, se agravó la situación, ya sin duda, pero ahora se agravó más, porque son delitos, digamos, lamentablemente mucho más frecuentes, ahora aumentó mucho el tema de la causa. Yo me acuerdo, anecdóticamente les cuento esto, y esto ya cuando desarrollamos este tema se van a dar cuenta por qué hablamos de esta situación. De ustedes nos están ratificando una cuestión. Nosotros, cuando yo ingresé a la ejecución de pena, era nuevo, venía a la calle, no ingresaban por turno 10 causas, 15 causas, era... El último turno cargamos, porque también cambió el sistema, y bueno, digamos, se implementó ahora el juicio abreviado. ¿Qué hacen? Es como hacer un convenio alimentario, ¿viste? Una cuota alimentaria. Che, bueno, se junta el fiscal, viene el defensor, pide el juicio abreviado, o el fiscal lo propone,
Che, dice, a ver, está por abuso, a ver, ¿qué delito tiene? Bueno, a ver, le demos robo, bueno, le demos, ¿qué te parece? 4 años, 3 años, bueno. ¿Vos qué opinas? Sí, está bien, el precio dice, sí, agarra el viaje, vos metele, ya después va a salir rápido, qué sé yo. Le digo porque el mismo interno nos dice, no, si a mí me prometió que yo iba 3, 4 meses y ya me iba con condicional. Y vos te quedas así, ¿cómo? Bueno. Entonces, como le venía diciendo, es importante saber todo esto y el hecho de interactuar con ustedes, porque yo lo voy conociendo al personal, conociendo el criterio. Por ejemplo, el tema de las salidas, yo siempre, cuando me dicen a mí, algo que aprendí del anterior juez, que me lo hizo notar, me lo hizo ver, fíjate dónde va, me dice. Y es la importancia de uno de conocer los barrios, conocer la ciudad, porque yo estoy disponiendo sobre personas, estoy disponiendo sobre seres humanos. Entonces, a ver, che, tiene que ir a Palmerita, tiene que ir al barrio, qué sé yo, San Antonio. ¿A qué parte de San Antonio? Y bueno, entonces, ¿qué es lo que hago yo con el personal? Y está bueno que ustedes, cuando le hagan el informe, me hacen notar, me digan, señor juez, existe tal riesgo, es una zona de riesgo. Porque yo también, una vez por curiosidad, me puse a hablar con personal, le digo, discúlpeme una cosa, le digo, ¿qué hacen ustedes? Nosotros ordenamos desde un escritorio, con el aire acondicionado, el silloncito, cómodo, tranquilo, sentado ahí, desparramado ahí, leyendo un libro, un expediente, y nosotros ordenamos, che, dale 2 horas, porque la verdad que yo entre almorzar y yo en mi casa, cuando almuerzo, y hago la sobremesa, mínimo 2 horas. Bueno, 2 horas preso también, porque vaya a festejar el cumpleaños de la mamá, del papá, de la abuela, tía, bueno. Entonces yo un día me dije, ¿cómo el tema? Le pregunté a un personal, porque uno no está ahí, uno no está en la trinchera, no está en el día a día, y le pregunté a un personal y le dije, ¿cómo es el tema? Explíqueme, ¿qué pasa con ustedes? ¿Cómo es la situación? ¿No? Nosotros nos quedamos parados ahí. ¿Cómo parados? ¿No se sientan? No, el reglamento no nos permite que estemos sentados, nada. Y ustedes están 2 horas parados ahí, mientras el interno está comiendo, tomando, no digo bebida alcohólica, pero festejando con los familiares y todo lo demás, sí. Y le digo, ¿y en algún momento toman algo, aunque sea agua? No podemos recibir nada. No sé si será tan así, o si seguirá siendo así. Entonces, está bueno conocer, y ahora viene en relación al tema que vamos a hablar, saber qué es lo que va a pasar, digamos, qué es lo que pasa con cada uno de ustedes, o cómo es la función de ustedes. Y esa es la especificidad del juez de ejecución. Conocer no solamente saber de derechos, saber de leyes, sino también el juez de ejecución tiene que saber de cómo es la aplicación de esos derechos y leyes con los recursos que tiene el servicio. Por eso nosotros, y por eso también es importante, y yo coincido, con el seguimiento o el control especializado de un juez de ejecución de pena. Primero, principal, que el juez está preparado y estudiado para la ejecución de la pena. ¿Sí? Entonces el control lo hace un juez especializado. Segundo, con el devenir de los años, el paso del tiempo, el contacto día a día, el trabajo día a día, en el análisis del informe día a día, el juez va tomando experiencia, el personal va tomando experiencia y van aprendiendo lo que es y acompañando un poco al personal penitenciario en su trabajo, en su labor y tratando de que podamos cumplir, porque ¿qué es lo que decimos nosotros? No, la función nuestra es que se garanticen los derechos o se contemplen las garantías que todo interno tiene. Perfecto. Ahora, yo también tengo que ver qué recursos tengo, humano, económico y materiales, para ver cómo puedo hacer para cubrir esa garantía. Hoy leía, estudiaba, repasaba un poco, y muchas veces uno forma una opinión o un concepto, digamos, jurídico o una opinión profesional desde la vivencia. La vivencia también tiene mucho que ver. El día a día tiene mucho que ver. Cuando nosotros hablamos del tema que nos toca ahora, que es el control judicial de la ejecución de la pena, nosotros decimos que la función del juez
dentro del control de la ejecución penitenciaria, como yo decía, que se asegure el cumplimiento de los derechos del interno y de las garantías que son constitucional e internacionalmente le son reconocidas. Esto surge, como ya habíamos dicho en su momento dado, el principio de legalidad del artículo 18 de la Constitución Nacional, donde se establece, ¿no es cierto?, hablar del principio de legalidad al momento de la legalidad de ejecución o la legalidad ejecutiva, que tiene que ser en base a lo que determina la ley. Es decir, una ley anterior al hecho del proceso, donde se define lo que es un delito, la pena que se le impone, y en su defecto también, o fundamentalmente, en la modalidad de cumplimiento de la condena. Hasta ahí vamos repasando, vamos bien. El juez ya no solamente tiene que ver el ámbito constitucional, sino también tiene que ver aquellos estados supranacionales, aquellas cuestiones supranacionales que surgen de los diversos tratados internacionales, como son los tratados de derecho internacional que se establecen a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Subcomité de la Prevención, Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos, degradantes, que está muy de moda ahora con el tema de la comisión esta, que fue a revisar el estado de la cárcel, la situación de la ejecución de la pena, la situación de los internos, y a través de los informes que ella ha generado se declaró una emergencia penitenciaria en la provincia de Salta. Hay autores, por eso le digo, desde la experiencia, no sé qué experiencia habrán tenido ellos, cómo habrán vivido ellos su interrelación con el personal penitenciario, o con el personal administrativo a cargo de la ejecución de la pena, porque sabemos que en Argentina tenemos un sistema mixto, donde tiene una parte administrativa netamente a cargo del personal penitenciario, sobre todo la parte de tratamiento, de ejecución de la pena, y por otro lado la cuestión judicial, que está a cargo también del juez. Entonces es una cuestión mixta, ahí medio compartida. Entonces acá, ¿por qué la exigencia? Porque dice que tiene que haber un juez de control judicial, una judicialización de la ejecución de la pena, porque para evitar los abusos que eventualmente se pueden llegar a cometer desde la autoridad administrativa, los excesos, muchas veces si la autoridad administrativa se preocupa por el excesivo rigorismo, o el rigorismo, digamos, en el cumplimiento de las reglamentaciones, y ese rigorismo que se pretende se torna excesivo y hasta violatorio de los derechos y las garantías que le son reconocidas al interno. Es ahí donde aparece la figura del juez, donde a través del juez también, para controlar, para animar asperezas, como diría en ese sentido, hablando curiosamente, y el juez también viene a ser un instrumento para el penado de acceso a la justicia. ¿Sí? Un instrumento mediante el cual al interno se le garantiza el acceso a la justicia. Entonces dice, no, cuando el interno te presenta un habeas corpus, porque en el servicio le rompen las notas, le tiran o no le permiten llegar a audiencia con el juez, o que no puede, entonces el interno pone un habeas corpus. Bueno, no es el medio, pero bueno, sabemos que el interno quiere llegar, muchas veces planteos lógicos, otras veces no, y es, digamos, el juez de ejecución también está para garantizar al interno el acceso a la justicia. Vendría a ser la herramienta, la llave, mientras el interno accede a lo que es el derecho a la justicia. Sería una de las llaves principales, digamos, o los fundamentos del por qué hablamos de ejecución de pena, o del control de la ejecución de pena. Básicamente eso sería el porqué de la función judicial o el porqué del control, ¿sí? El porqué del control de la intervención del juez de ejecución de pena. Ahora, ustedes, con los comentarios y la experiencia que ustedes han vivido, han fundamentado, sin querer o queriendo, han fundamentado el porqué, digamos, tiene que haber un juez competente y un juez especializado en lo que hace ejecución de pena. ¿Por qué? Ustedes lo han dicho, la práctica procesal, la práctica administrativa día a día, nos lleva al entendimiento de que es lo mejor que sea un juez de ejecución de pena que controle. ¿Por qué?
Porque como ya le dije, es un juez que ha estudiado para ser juez de ejecución de pena, se ha preparado para ser juez de ejecución de pena. Y ha estudiado exclusivamente todo lo que es la ejecución de pena. Hoy en día está tomando importancia la ejecución de la pena. En principio, yo me acuerdo también cuando ingresé, vuelvo a reiterar, hago el parámetro, eran muy poquitos los abogados que llegaban a la ejecución de la pena. La verdad que, lamentablemente, por ahí hay un desconocimiento muy grande de la importancia de la ejecución de la pena. En las universidades no hay una materia, por lo menos yo desde donde yo estudiaba y consultando, no hay una materia, se toca muy por encima en la ejecución de la pena, así como que, cuando en realidad yo creo que es tan o cuán importante como lo que es la parte, por ejemplo, la parte instructiva, lo que se decía antes. Porque, y le cuento una infidencia, cuando yo era litigante y desconocía esto, me faltaba un eslabón, me gustaba mucho litigar en el ámbito penal, me gustaba mucho ejercer el derecho de defensa de los penados, pero para los abogados era la muerte que a un interno lo condenen, y lo consideran un fracaso, y porque no conocíamos lo que era la ejecución de la pena. No conocíamos los fundamentos, el porqué de una ejecución de pena, y hoy pasa eso, donde tenemos letrados que a ultranza van y piden cosas y plantean cosas, y se están olvidando del principio básico de la ejecución de la pena, que es la resocialización del reo. Hoy en día también la comprensión del delito que ha causado, la gravedad de la pena que está cumpliendo, y la postura o la situación de la víctima. Por eso, acá en cuanto al control de la ejecución de la pena, hay dos posturas. Cuando analizábamos las teorías, digamos, de la pena, y siempre veíamos que había una teoría que decía, no, está bien tal situación o tal conducta, y salió otra teoría que la refuta y dice, no, pero mejor que seamos así, esté más completa, y yo lo planteo de esta manera. Esto pasa lo mismo. Hay una postura que dice, lo mejor que puede pasar es que haya un juez especializado en ejecución de pena, por los motivos que ya conocemos, y esta postura que dice, no, mejor sería que haya un juez, o que el que controle la pena sea el mismo juez que ha condenado o dictado la pena. Porque ya conoce, y el fundamento dice no, porque ya lo conoce el interno, conoce la persona del interno y conoce la causa, conoce el por qué se ha llegado a esa pena. Bueno, ustedes mismos están diciendo, tenemos un juez que es tribunal de juicio y por ahí es rotativo la ejecución de la pena, está un tiempo uno, después ya ingresa el otro. Nos cuesta acceder, nos cuesta poder llevar a cabo la ejecución de la pena, nos cuesta poder estar, digamos, vincularnos, poder hacer nuestro trabajo. Nos está costando porque, a ver, es un juez que tiene la mente dispersa, ¿no? Por un lado está pensando que tiene que resolver un juicio, tiene que entrar en audiencia, tiene que tomar una declaración, analizar la situación de la víctima, analizar la situación del preso, la denuncia, si es valedera o no es valedera, y en el tiempo que le quede libre, ocuparse de la ejecución de la pena. Cuando sabemos que la ejecución de la pena es dedicación full time, ¿sí? Porque el preso no tiene feriado, no tiene Navidad, Año Nuevo, y ustedes lo saben como personal penitenciario. Es donde viene y dice, no, este año me toca trabajar en Navidad, y la esposa se queda mirándolo así, sí, amor, me toca trabajar en Navidad, o sea, tengo que ir allá, a la UC1, a las 7, a las 6, no sé, tengo que cumplir funciones ahí, y bueno, salgo a las 7 de la mañana, a las 7 de la tarde, paso Navidad abriendo con mi compañero ahí, y me da Año Nuevo libre. Y es la realidad. Entonces, también necesitamos un juez y funcionarios judiciales, secretarios full time, porque hay situaciones que el interno no espera, situaciones en que el interno le falleció una mamá, un papá, un hermano, o tiene una situación de salud urgente que necesita la autorización ¿de quién? Del secretario, del señor juez, para que vaya a cumplir con los deberes morales o sea asistido clínicamente o médicamente. Otra cuestión, por ejemplo, que nos establece horas la notificación de la sanción disciplinaria. Dice el 96 y 97, el juez tiene que ser notificado por en medio en el término 6 horas. Entonces, un juez que tenía un juicio todo el día, tuvo una jornada de varias audiencias,
y llega a su casa cansado y dice, no, apago teléfono, apago todo. Y ahora, ¿cómo hago yo para continuar? Decir, tengo que comunicarle al juez que lo estamos sancionando, tengo 6 horas. Y todo un trabajo administrativo, una labor, requisa, declaraciones, y etcétera, etcétera. El término de disciplina, la resolución administrativa en cuestión de segundos, porque tengo que notificarle al juez, para que no se me vencen los plazos, no lo puedo cumplir y se me cae todo. Queda nula la sanción de pago. Entonces, por eso, para mí, desde mi humilde opinión, yo creo que, y también lo dice el autor que viene analizando, ahora, ¿cómo hago yo? Dice, para que, y no lo analizo así. Yo soy un ser humano, soy una persona, ¿sí? También puedo tener conocimiento técnico, conocimiento jurídico, pero ahora, al momento, llego a ser juez, soy juez que condenó, y internamente me creo una convicción, una íntima convicción, o una idea del preso que yo le he condenado, porque yo lo considero culpable y él cometió el hecho, y yo le doy una condena de 4 años. Ahora, después tengo que ejecutar la pena del preso. ¿Cómo hago yo para decir al preso que no va a cumplir una condena de 4 años privada de libertad, que va a salir, van las 2/3 partes porque le corresponde la condicional? ¿Cómo hago yo internamente? Estar en condiciones, y yo creo que tenemos que hacer una preparación psicológica muy importante, porque desde el punto de vista psicológico, no sé si me va a permitir, entonces, ya hay un aspecto privado, íntimo mío, que no sé si me va a dar lugar a que yo pueda llevar la ejecución de pena adelante, como corresponde, porque yo ya tengo quizá una idea o un prejuzgamiento sobre el preso o el interno. Entonces yo lo condeno, y después tendré la facultad, ¿tendré la posibilidad de reconocerles derechos? Semi-libertad, salida transitoria, condicional asistida, cuando yo lo condené. Y yo creo que la cuestión que lo observa el autor dice, a ver, veamos, existe esa posibilidad de que el juez que lo condenó, que llevó a la jueza adelante, conoce la situación de la víctima, porque tuvo la audiencia con la víctima, estuvo en el juicio, fue un juicio oral, evaluó las pruebas, hubo meses de seguimiento en la causa, lo condenó. Ahora, tengo la posibilidad de después sacarme el chip ese que tengo yo, me desenrosco la tapa acá arriba, pum, saco el cerebro de juez de tribunal de juicio, garantía que está para sentencia condenada, y pum, me vengo y me instalo el cerebro, ¡pac!, de juez de ejecución. Y es una cuestión que yo creo que hay que tener toda una preparación especial, una preparación, y al mismo tiempo con la cantidad de causas que tenemos, y nosotros como juez de ejecución, que somos 2 juzgados especializados en la materia, y estamos pura y exclusivamente por el control de ejecución de pena, hemos llegado a cargar en el último turno 140 causas nuevas. Yo antes por lo menos me decía el apellido y automáticamente le sacaba el nombre. Hoy en día me nombran el apellido y quedo así en stand-by dando vueltas, la rodita así. Es suyo, doctor. Y dice, a ver, dígame el nombre, de repente. No me nace. Porque es ya tanto el volumen de causa, tanto el volumen de interno. Si bien uno trata de leer derecho, trata digamos, de conocer el preso, la situación, porque yo cuando tengo que autorizar con relación a un preso, y tengo que ver la evolución y tenerlo presente. Entonces, por más que digamos, a ver, como hablábamos en el tema anterior, no, el juez está para corregirlo constantemente al personal penitenciario, y tiene que corregir todas las cuestiones que le vulneran el derecho al interno. Yo creo, y es mi opinión, de lo que yo vivo día a día, yo tengo una mirada distinta. Sí, estamos para corregir, o en algunos casos, para ver que se garanticen los derechos internos. Pero también yo tengo que entender, y si yo como abogado, y hablo de derechos humanos, y los derechos humanos, el personal penitenciario también es un ser humano y también tiene derechos, y los mismos derechos que tiene el preso. Entonces, ¿por qué yo, cuando más una vez me dicen, doctor, lo tenemos que llevar a tal, ¿por qué yo y me dijo un personal ahí de custodia y traslado, me lo acaba de decir, me lo adelantó, y me sacó la idea de la cabeza, ¿por qué yo voy a mandar al personal penitenciario al móvil a un lugar de alto riesgo, donde estoy poniendo en riesgo la vida y la integridad física del
del personal penitenciario. Ah, no, el derecho del interno. Yo soy juez de ejecución o secretario del juez de ejecución y tengo que garantizar los derechos del interno. No, pará. Primero soy abogado. Me recibí de abogado y cuando yo juré ante la Constitución y la Biblia, prometí hacer cumplir la ley. Y primer principio, la igualdad ante la ley para todo. La igualdad de la ley. Entonces, si el interno tiene derecho, el personal penitenciario, un ser humano, también tiene derecho. Entonces, ¿qué tengo que primar yo? El derecho que el interno vaya a ver a los familiares en un ambiente donde hay personas tomando, drogándose, coqueando, qué sé yo, todo un desmadre total, y que vayan 2, 3, 4 personas de buena voluntad, haciendo su trabajo, ganándose el pan día a día, a exponerse a que salgan muertos, heridos, lastimados, lo que fuera. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Persona de derecho, primar los derechos de cada uno. Y al interno legal no va a salir. ¿Cómo no va a salir? El león, yo soy interno, me tiene que dar. No, pará. Está bien, vos tenés tu derecho, pero el otro prójimo también tiene derecho a que se les custodie su integridad, su salud física. Y yo no lo voy a arriesgar por cumplir un derecho que bien puede ser suplido de otra manera. Entonces, si no están dadas las garantías por parte del preso, y en parte de la ejecución de la pena, enseñar al preso cuáles son sus derechos y sus obligaciones, y hasta dónde llega el alcance de sus derechos. Porque si no es darle, y nunca se va a corregir. Y nunca va a entender que tiene que tener límite, que por no tener límite, no tener una educación, está donde está. Porque no hubo nadie que le diga, no, pará, hasta acá llega. Hasta acá llega el derecho de hacer lo que quiera, no tenés derecho a salir y meter un escopetazo al otro porque el otro te iba a tirar la bronca o la miró a tu novia medio alegre. No, pará, hasta acá llega. Y es también la función del juez de ejecución, regular y proteger al personal penitenciario, porque es un trabajo conjunto que se hace. Un trabajo que se hace de la mano. Muchas veces ustedes son nuestros ojos. Entonces, ¿cómo yo no voy a cuidar, no voy a proteger al personal penitenciario? Por eso también se trata de hacer un seguimiento, y después la especialización del juez, y ustedes lo han dicho, no, hacen las rotaciones. Y yo vengo conociendo, y hay internos que son complicados. Hay situaciones que son complicadas porque son internos mediáticos, los sigue la prensa, los sigue todo el mundo, y son internos que todo el tiempo están palanqueando y están viendo de meter la cola para hacerte meter la pata. ¿Y por qué lo digo? Ah, mi derecho a visita, cumpleaños hoy, el cumpleaños de mi mamá. Pasan 10 días, el cumpleaños de mi pareja. Entonces me tocó decir, no, a ver, para. Vos sabés perfectamente bien que en noviembre tenés 3, 4 cumpleaños, listo. Regulate. Hace un solo festejo, junten todos los cumpleaños fin de mes y hace así. Si nosotros, que somos personas que estamos en libertad, somos conscientes de los límites y no hago este fin de semana cumplió la ordenanza del juzgado. ¡Pum! Fiesta. El otro fin de semana, cumple el otro secretario. ¡Pum! Festejo. El otro fin de semana, cumpleaños atrasado, el mes pasado que me olvidé, me salté. No. ¿Qué hacemos nosotros? La generalidad de la gente común, trabajadora, que pone el hombro día a día, hagamos un solo festejo, o cada 2 meses, festejo de todos los cumpleaños. Entonces ahí es donde uno también tiene que decir, che, si yo me puedo regular, también regulate vos. Y ahí está donde nosotros decimos, che, a ver, preso, interno, tenés derechos, pero también tenés obligaciones. No es todo derecho. Por eso es muy importante y fundamental conocerlos, saber decir, bueno, tiene derecho a esto, para yo después decirle, no, mira, tu derecho llega hasta acá. Y lo que, como yo siempre les decía, cuando daba clase a la gente en la escuela suboficial y a gente, ustedes, yo daba derecho humano, sí, conozcan los derechos, porque es una herramienta fundamental para el trabajo suyo el día de mañana. Cuando pretendan avasallarlo a ustedes, o haga algo que los perjudique, ustedes van a conocer y van a decir, no corresponde, y lo van a hacer con toda convicción y con la tranquilidad de que están obrando bien. Entonces es fundamental el conocer, el saber, el interactuar. Ustedes mismos lo han dicho. Hay teoría que dice, no, que sea juez que... A ver, ¿cómo hago yo para apartarlo al juez de la convicción del panorama que se ha hecho él al momento de dictar una sentencia? ¿Cómo hago yo, psicológicamente, mentalmente,
para separarlo de esa idea o ese criterio que se ha hecho en el momento que tengan que resolver los beneficios del preso. Entonces tengo un juez de dos caras. Por un lado, el juez, el estricto, el que yo que tiene que condenar, y por otro lado, sí, también tenés todos los derechos. Yo coincido en que me parece bien, en que tiene que haber un juez especializado de ejecución de pena. Y otra cuestión también que sostengo es que justamente esa especialización del juez de pena no solamente conocer los derechos de los internos, no solamente conocer la personalidad en la medida de lo posible, en la medida que nuestra cabeza nos dé por la enorme situación de causas que llevamos adelante, sino también conocer día a día el personal penitenciario, conocer día a día el trabajo, la función de ustedes. Entonces es muy importante, por eso yo les hice hablar, les hice explicar cómo es el trabajo de ustedes. Si no, yo no tengo contacto con judiciales, pero está en la parte de sector y traslado, por ejemplo. Y el traslado, custodia y traslado, perdón. Entonces, me está diciendo, sí, me llega el oficio y tenemos que reprogramar, y el interno que está dentro, que hace 2 meses que no sale, no, porque yo tengo que llevarlo al cumpleaños aquel. Entonces, ahí es donde después tiene que decir, bueno, a ver, o llevarlo a una audiencia, o hacer una videoconferencia de presos y mirá, la situación es esta. Votar en la unidad carcelaria no tener un solo móvil. Y no tienen que tener vergüenza en decirlo. Decir, doctor, mire, esta es nuestra situación. Porque nosotros, le vuelvo a repetir, nosotros estamos cómodamente sentados en un sillón, en un escritorio, tenemos la suerte de poder trabajar en nuestros propios autos, y estamos ahí. Y es también muy importante que el juez de ejecución y los funcionarios conozcan la realidad del servicio penitenciario para poder dar las órdenes adecuadas. Y ahí también está la especialización del juez. Ahí está la especialización y el compromiso día a día de poder dar órdenes que puedan ser ejecutables o disposiciones que puedan ser ejecutables. Digamos, y muchas veces ser creativo al momento de dar la directiva o la normativa. Entonces, buscando siempre también cuidar al personal que cumple las órdenes que yo le imparto y me cubre la espalda cuando viene y me dice, no, doctor, me ha pasado muchas veces y yo le he dicho, le he pedido que me digan, doctor, no se puede porque es un lugar complicado, hay gente complicada, el ambiente está feo. Entonces, hace poquitos días me pasó, me han dicho, no, hay gente tomando, consumiendo bebida alcohólica, me pedían pedir un velatorio. Entonces, explicarle al precio, mira, no se puede por esto y por esto. ¿Sí? Porque ustedes también, muchas veces yo tengo que tener conciencia de que ustedes también son seres humanos y vuelven y tienen familia, tienen un hijo que lo está esperando en su casa. Está esperando a su papá, está esperando a su mamá que vuelva. Está bien, los derechos internos, la resocialización, el derecho a la comunicación. Bueno, entonces también ver que el interno no nos quiera ganar, porque son personas que están buscando todo el tiempo sacar provecho, ventaja, valiéndose de los reconocimientos de las normas internacionales y de las normas jurídicas. Entonces ahí donde el juez, especializado en la materia, avivado, dice, no, pará, no estás tomando el pelo. ¿Sí? Y nos ha tocado decirle en algún decreto, mediante oficio, sí, no, mirá, vos ya te estás abusando y estás accediendo a los permisos que por ley te corresponden. Porque en el mes ya lleva pidiendo 2 permisos. Entonces, como juez, sí, te estamos controlando tu ejecución. Estamos viendo que yo, por ejemplo, me pasó con patronato en aquellos casos que tiene prisión domiciliaria, que vos mirá el permiso y uno más o menos se va grabando el mecanismo. Entonces, vos decís, che, pará, a ver, la semana pasada salió a comprar. Y esta semana de nuevo va al súper. Y la semana que viene 2 veces también. Entonces vos decís, ¿por qué causa está? Por droga. ¿Y no será que estará repartiendo droga de nuevo, vendiendo de nuevo, haciendo delivery? Si yo me programo en las idas al súper lo menos posible, porque si no, no tengo vida, pues tengo otras obligaciones, tengo que trabajar, tengo que hacer. Está bien, el interno está con prisión domiciliaria para cuidar a los hijos, la interna o el interno, de acuerdo a las circunstancias. Entonces, que venga un interno te pida prisión domiciliaria, permiso para el pedicuro, y vos decís, acreditame que necesitáis el pedicuro y por qué, y que es sumamente necesario. Entonces, en eso también deriva el control de ejecución de la pena, la especialización por parte del juez, que no solamente conoce los derechos del interno, sino que también conoce el trabajo día a día del personal penitenciario. Arma su equipo de trabajo,
arma sus contactos. Yo tengo grupos en la 4, como ya les dije, en la 7, donde yo tengo mis referentes con los que yo me contacto día a día y cualquier circunstancia, cualquier duda que tengo, voy a ese referente. Y armamos grupos de WhatsApp en donde estamos todos los, por ejemplo, los que estamos interactuamos todos los días. Entonces hay una sola comunicación fluida. Y cuando tengo que recibir una consulta o bajar línea o autorizar algo, lo hago en el grupo, entonces nos notificamos todos. Y todos trabajamos armónicamente, trabajamos de igual manera bajo el mismo criterio. Entonces, también tengo que ver en que tengo que allanar la labor de ustedes en el día a día, en el trabajo diario. Y ahí volvemos a la importancia de la especialización del juez de ejecución. Donde el juez de ejecución no solamente tiene que, a mi criterio, a mi modo de ver, conocer los derechos internos y conocer la actividad interna, sino también conocer los derechos y reconocer los derechos del personal penitenciario que trabaja con nosotros día a día. De esa es la manera, o la manera que yo entiendo que corresponde llevar adelante una ejecución de la pena. Ese es mi criterio, es mi forma de ver, es mi forma de trabajar. Ejecución de pena no es solamente el penado. La ejecución de pena intervenimos varios actores. Como yo ya dije, es una intervención mixta entre el personal penitenciario y el señor juez. ¿A quién? Vamos a reeducar y vamos a resocializar un preso. Y en el caso también de las medidas de seguridad, también es muy importante el acompañamiento familiar. Entonces, conocer los distintos aspectos, las distintas circunstancias por las que pasan ustedes. Entonces yo como juez de ejecución no puedo ordenar que vaya un cumpleaños 4 horas, cuando yo sé que voy a tener un personal penitenciario parado 4 horas ahí, quizás después de no sé cuántas horas de trabajo, de labor, o cuántas horas de traslado y custodia de otros internos. Entonces, también tengo que conocer la labor de ustedes, cómo se lleva a cabo y de qué manera se lleva a cabo. Entonces, es importante la especialidad del juez, que conozca al interno y al personal penitenciario. Y el trabajo de ustedes, cómo se lleva a cabo, cómo se ejecuta. Por eso, no tengan vergüenza, no tengan con educación y respeto hacer saber sus opiniones y sus objeciones. A nosotros nos sirve, a nosotros nos ayuda, porque de esa manera se pueden tomar decisiones inteligentes y decisiones acertadas y adecuadas. Es donde, ¿cuál es el objetivo? Que todos trabajemos armónicamente, que trabajemos de la mejor manera posible. Por eso es importante, y vuelvo a insistir, la especialidad del juez de ejecución. ¿Sí? Porque tiene mayor tiempo de ocuparse de lo que es la ejecución en sí. No solamente por el aspecto psicológico, sino también por el aspecto laboral. ¿Cómo hago yo para llamar a un juez o a un secretario que está en una audiencia, en un debate oral y público, para pedirle autorización para trasladar a un interno que se está muriendo, está enfermo, está grave? O que quiere cumplir con los deberes morales porque se le murió el padre, y el interno se me está trepando el techo de la unidad, porque no puedes llamar al juez, porque el juez en este momento está en juicio, llamarlo de acá a 3 horas cuando termine la audiencia de debate. ¿Cómo hacemos para cumplir materialmente? Sí, el secretario está con el juez en la audiencia también, y no hay otro secretario, en este momento está en turno el juez, el otro juez no puede autorizar, porque si autoriza el otro juez y tiene otro secretario, es nula la autorización porque no es competente en este momento. Entonces, ahí está, en la práctica, en la labor diaria, la importancia de la especialización del juez de ejecución, ¿sí? Para ejercer las funciones de control, las funciones de resolución, cuando resuelve un beneficio, ¿sí? En donde el juez tiene la mayor posibilidad de conocer la ejecución de la pena, porque tiene mayor tiempo de estudiarla, mayor tiempo de ver cómo viene el interno. ¿Sí? Arranca de cero a partir del momento que el juez le llega la pena o le llega la condena. Entonces empezamos de cero. Y a partir de ahí empezamos una nueva relación, una nueva vinculación. Entonces ejerce la función de tutela, las funciones decisorias, relativas a los beneficios, las funciones de control, que ya lo vimos oportunamente cuando desarrollamos las funciones del juez. Bueno, creo que ha sido una clase distinta, una clase amena. Espero haber sido claro. No me molesta las dudas, las consultas. Espero que haya sido y le sirva al resto del personal que eventualmente después ingrese. Reitero, es mi opinión personal. ¿Alguna duda que tengan? No, todo claro. Creo que es bastante importante lo que es el trabajo, la labor personal, el momento lo que usted mencionó en este tema de lo personal de custodia, el tiempo, el lugar,
¿A dónde van? Por eso, yo le dije, digan, no se callen, porque no es que ustedes van a desobedecer una orden, están resguardando su vida, están resguardando su integridad, y es propio del ser humano pelear por su vida, por su integridad, es propio de la naturaleza humana. Entonces, cuando eventualmente, y digan sin vergüenza, digan, no, señor juez, mire, no se puede cumplir por esto y por esto. Entonces, yo creo que ningún juez, con la sapiencia y la preparación que tienen ellos, van a dar una orden que pueda perjudicar al personal penitenciario. Sería absurdo, digamos, también los derechos internos, ahora que estamos todos ultra defensivos de ellos, pero también no nos olvidemos que todos somos sujetos de derecho. Eso es lo importante que tiene que primar a nosotros. Había la ejecución de pena, pero también, como funcionarios judiciales, jueces, tenemos que regular y enseñarle al interno el autorregularse y enseñarle esas limitaciones que a lo mejor no las tuvo y que fue lo que lo condujo a estar condenado y cumplir una condena de pena privativa de libertad. Es parte de la resocialización, es parte de la resocialización. ¿Alguna duda? No. Bueno, no sé, ya estamos en hora, creo yo. No sé si está el administrador por ahí. ¿Quieren que estamos terminando la clase? Sí, ¿qué tal, doctor? Sí, listo. Paramos nomás la grabación. Paramos la grabación, ya desarrollé el tema, así que bueno, más que nada quería una mirada jurídica respecto a lo que es la especialización de juez de ejecución, a partir de la experiencia del personal penitenciario. Por eso era el objetivo de repreguntarle a ellos cuál era su experiencia y qué sentían ellos. Y ellos mismos lo han retransmitido y han sabido, más allá de la opinión, digamos, de un autor, la opinión jurídica, la opinión de los derechos, cuál es la realidad que tenemos hoy en día. Entonces, en base a esa realidad hoy en día, es que nosotros, los funcionarios y jueces, tenemos que aprender a ejecutar la pena con los recursos que se cuentan y teniendo en cuenta principalmente la labor del personal penitenciario. Tenemos que aprender a reconocer la importancia que tiene para nosotros el poder llevar a cabo una ejecución de pena. Entonces es muy importante que el personal sepa en desenvolverse, qué es el objetivo del curso, qué es lo que yo quiero que alcance, un buen desenvolvimiento, una adecuada comunicación, y que tengan un conocimiento, y eso le implica una seguridad para poder comunicarse e interrelacionar dentro de las distintas cuestiones que se ven. Muchas veces se van a ver en situaciones en donde van a tener que resolver ustedes mismos, y ese conocimiento, se los puedo asegurar, le va a dar la seguridad de poder obrar e interactuar, y van a ser debidamente respaldados por los señores funcionarios y magistrados del Poder Judicial. Bueno, me despido, buenas tardes, hasta la próxima clase. Espero que les haya gustado y bueno, que sea productivo, que es lo que más importa, ¿no es cierto? Bien, entonces, bien. Gracias.